Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso, en esta ocasión de mi amada Bolivia. Hay que recordar una y mil veces que el hecho que estemos en plena pandemia no significa que hayan cesado los ataques perversos de la derecha fascista antinacional. Para nada. Este gobierno de la señora ninfómana autoproclamada presidenta, en vez de trabajar para su pueblo, lo que hace es discriminarlo y para nada resguardar los intereses colectivos. Solamente trabajan en pos de su pseudo-hegemonía. Y como siempre, para estar al tanto de lo que ocurre, nos apoyamos en nuestro hermano asambleísta Gustavo Torrico, quien de manera oportuna y acertada nos acerca el acontecer en el Estado plurinacional de Bolivia. Adelante, hermano querido. Hola a la América Latina morena y bella. Desde Bolivia, la patria querida del Libertador. Acá la dictadura se ha mostrado tal cual es, en su plena ignorancia, en su pleno desconocimiento por lo que significan los pueblos y las formas que necesita para desarrollarse como tal. La dictadura ha decidido eliminar los ministerios de cultura y de deporte, catalogándolos de un gasto innecesario. Debemos recordar que estos ministerios, que en tiempo neoliberal también significaban en algunos casos viceministerios pegados algunos a otros ministerios de los que dependían como un apéndice. Y en el gobierno del presidente Morales, en su gestión, se elevó al rango que necesita la humanidad y necesitan los pueblos que sean atención prioritaria. Por lo tanto, se crearon los ministerios de deportes y se creó también el Ministerio de Culturas, que a la vez en este último tenían y dependían de él el Viceministerio de Descolonización, el Viceministerio de Turismo. Y entonces la dictadura piensa y sabe además que los pueblos incultos son los pueblos más fácilmente dominados. Y por eso quiere hacer desaparecer estos ministerios. Una gran revuelta de artistas hasta el día de hoy que están marchando en la ciudad, a los que les reitero, se los catalogó de gasto innecesario. Esto muestra el carácter que tiene la dictadura. El gran pretexto: se necesita ahorrar. Y buscando ese ahorro se cierra esto cuando un porcentaje muy fuerte tiene el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de la Represión, y el Ministerio de Defensa, que mantiene, equipa y sigue manteniendo unas fuerzas armadas que en el país no tuvieran razón de ser. Eso es discutible y no vamos a entrar en ese tema. Pero, contrario a esto, y producto de que la seguridad del gobierno, de la dictadora y de su familia y demás autoridades, estaba bajo
responsabilidad militar, producto de que se habrían filtrado los abusos que hace la hija de la dictadora utilizando los aviones para irse de vacación un fin de semana en plena cuarentena con su novio, un funcionario al cual le han inventado un puesto que no existe en ninguna parte del mundo. Es el embajador de la ciencia y la tecnología, no supuestamente acreditado ante la ONU, no sale de Bolivia, está trabajando en Palacio, gana $6.000 más 10.000 de gastos de representación, cuando el salario de un trabajador está bordeando los $500. Entonces, producto de esas manifestaciones hacia afuera, esas infidencias se podría decir, se ha creado ahora una élite, un grupo de élite policial que está encargado de la seguridad absoluta de las autoridades y de la familia de la dictadora. Eso contrapone que es preferible poner o cultura y deporte para un pueblo, o garrote para el mismo y seguridad a nivel rey de los dictadores. La América se dará cuenta que en todo nuestro territorio solo los gobiernos fascistas se preocupan de destrozar la cultura y el deporte. Lo hizo Chile, lo hace Bolsonaro en Brasil y todos los gobiernos fascistas, porque así se domina a un pueblo. Desde Bolivia, eso es lo que va aconteciendo en esta patria hermosa. La derecha fascista no duda en arremeter contra su pueblo y solo salvaguarda los intereses de su clan. Ellos se creen superiores, levitan, ellos no caminan, levitan. Pero resulta ser que superiores son aquellos y aquellas que se rebelan contra tanta ignominia. Y continuamos en esta ocasión de la voz de nuestro superpana Gabriel Villalba. ¿Qué tal, amigos y amigas de la Patria Grande? Les habla Gabriel Villalba, director del CENAC en Bolivia, Centro de Estudios Nuestroamericano. El régimen de facto de Yanine Áñez no solamente ha suprimido la cultura y los deportes, como muy bien ya lo explicó Gustavo, diciendo que se producía un gasto innecesario con estos dos ministerios, sino que también subsumió al Ministerio de Comunicación, todo un Ministerio de Comunicación, a una simple y pequeña dependencia a cargo del Ministerio de la Presidencia, un Ministerio de la Presidencia que va a manejar los hilos comunicacionales del país, desde una visión estrictamente política y por supuesto electoral, ¿no? Afín al partido de Yanine Áñez. El régimen también ha creado una policía secreta al estilo de las SS nazis, ya que ahora va a ser tuición de un grupo de la policía secreto la protección de las autoridades del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, no se sabrá cuáles son sus verdaderas actividades. Así lo denominaron, grupo secreto, como las SS nazis. También el régimen ha sopesado todos estos embates de muchos actores políticos que se están alejando paulatinamente de ellos, se están alejando paulatinamente de Yanine Áñez, el caso de Camacho, el caso de Carlos Mesa y demás. Está sopesando el hecho de que la Asociación de Municipalidades de Bolivia se encuentra en estado de emergencia, puesto que el gobierno central no ha desembolsado hasta el día de hoy todas las donaciones internacionales y los recursos que han llegado para combatir al coronavirus. Los municipios le están pidiendo en el marco de la autonomía. En Bolivia tenemos 4 niveles de gobierno: el nivel central, nivel regional, nivel departamental y nivel municipal, con autonomía cada uno de ellos. Pues el régimen está teniendo políticas centralistas que no está dotando de los recursos económicos suficientes a los municipios, sobre todo, que se están viendo afectados porque no tienen con qué combatir la pandemia del coronavirus. Más allá de todo esto, es fundamental analizar el hecho que ha
sido de amplia discusión, de amplio debate toda esta semana en Bolivia, y es el hecho de un nuevo informe del Centro de Investigación Económica y Política. Este centro, por sus siglas en inglés, es el CEPR, Center for Economic and Policy Research. Es un centro que ya tiene diversos estudios con relación a Bolivia que han refutado la tesis de que el 2019 en las elecciones generales en Bolivia se ha producido un fraude electoral. ¿Qué es lo que ha dicho este nuevo estudio del Center for Economic and Policy Research, citado por nada más y nada menos el New York Times? Han dicho y han concluido que la Organización de Estados Americanos se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas para juzgar que en Bolivia existió un fraude electoral. Es decir, toda la parafernalia y toda la construcción discursiva de la oposición al gobierno de Evo Morales boliviana, que decía que han tumbado a Evo Morales porque se ha producido un fraude electoral y esto fue reforzado por la OEA, había sido toda una mentira. Y el CPR no es la primera institución que realiza esta clase de estudios. Lo han realizado también especialistas del MIT, lo han realizado también investigadores del Washington Post, lo han realizado también investigadores ahora citados nuevamente del New York Times y por supuesto múltiples investigaciones del CPR. Es importante que ustedes entren a la página del Centro de Investigación Económica y Política. Sus siglas en inglés son CEPR. Center for Economic and Policy Research, lo vuelvo a decir. En este informe de 82 páginas con datos estadísticos técnicos, realizado por Nicolás Hidrobo, Dorothy Kronik y Francisco Rodríguez, precisamente especifican todos los datos pormenorizados de las elecciones de octubre del 2019 en Bolivia, arrojando el dato concluyente de que la OEA se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas. Lo vuelvo a decir, es fundamental analizar todos estos estudios del CPR que están desentrañando la verdadera intencionalidad política y geopolítica que tenía la OEA en la región. Tenía que tumbar al presidente Evo Morales y se inventaron la excusa del fraude electoral. Esta excusa, falso mito de un supuesto fraude electoral, hoy se ha demostrado que no es más. No existió nunca ese fraude electoral. Y así lo han demostrado, lo vuelvo a decir, hay que decirlo enfáticamente, así lo han dicho el New York Times, el Washington Post, el CPR, el MIT. Entonces, se encuentra en una crisis de discurso el gobierno de facto de Yanine Áñez, puesto que ya no pueden aferrarse al viejo discurso inventado, ahora demostrado como falso, de que en Bolivia se habían vivido elecciones fraudulentas el 2019. Es por eso que están el régimen y sus principales ideólogos. Ahí tienes a Eric Foronda, que trabajó por más de 30 años en la embajada norteamericana y en realidad es el titiritero de Yanine Áñez. Ya no pueden encontrar de qué aferrarse discursivamente a pues todo el accionar que están haciendo, ¿no? Este caprichito de entrar al poder después de 14 años le costó a Bolivia 35 muertes en la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata. Eso es lo que están pues realizando todo este gobierno de facto, que ya es insostenible esta vieja retórica, este viejo discurso de que efectivamente había fraude electoral en Bolivia. Pues no lo hay. La OEA se ha caracterizado por manipular políticamente procesos electorales, como por ejemplo las elecciones de Haití del 2010. Entonces creo que también es una nueva forma de repensar el rol político y geopolítico que tiene la OEA en nuestra región. Siempre ha sido el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, y muchos países acertadamente, como Venezuela en su momento, se han
apartado de este organismo multilateral como es la OEA, que históricamente ha sido el Ministerio de Colonias norteamericano, y creo que el gobierno boliviano en ese momento, el año pasado, ha pecado de ingenuo, creyendo que las elecciones se podían haber resuelto con un dirimidor, entre comillas, imparcial, como era supuestamente la OEA. Pues el gobierno boliviano, y hay que decirlo taxativamente, ha pecado de ingenuo, ¿no? Es fundamental analizar todos estos informes, lo vuelvo a decir, no es solamente el CPR que se pronuncia respecto a que no han existido fraudes en Bolivia, no ha existido ningún fraude electoral en Bolivia el 2019, sino también se han realizado informes a través del MIT, a través de Washington Post, a través del New York Times. Este artículo que yo les estoy comentando sobre estos investigadores es precisamente el último, publicado en marzo y recientemente reeditado por el New York Times en su edición escrita, ¿no? También hay que ser conscientes de que la OEA ha cometido errores estadísticos y en realidad ha cometido reiterados errores para justificar este supuesto fraude electoral en Bolivia, ya que ese discurso sostenía todo la justificación del régimen de facto, ¿no? Que es la columna vertebral de todo el régimen, este supuesto fraude electoral, que en realidad nunca pasó. Así que tenemos que estar siempre conscientes a ello y bueno, nuevamente yo les insto a toda la comunidad internacional a que pueda revisar estos informes, informarse, sacar sus propias conclusiones y ver también que el rol geopolítico y político que juega la OEA en la región, pues hay errores de codificación de parte de la OEA, ya que ellos habrían recurrido a Irfan Nuroddin, un profesor de la Universidad de Georgetown, a quien la OEA contrató para realizar un análisis estadístico, en cuyo análisis estadístico dijeron que había fraude en Bolivia. Ya se ha demostrado, y este profesor lo admitió, que este análisis estadístico por parte de este profesor, realizado por la OEA, fue erróneo, ¿no? Precisamente en este artículo que yo les hago referencia, los hallazgos de la OEA, hallazgos entre comillas, incluían escrutinios equivocados, excluían cuantificación de datos y hojas de datos erróneas, por lo cual no se pueden encontrar evidencias estadísticas contundentes de que existió un fraude electoral en Bolivia. La OEA ha recalcado en su informe que existía una diferencia del 5% final en el recuento. Todos los informes que yo les estoy narrando, estas investigaciones, han concluido que no ha existido tal diferencia del 5% atribuido a un supuesto fraude electoral. Por ende, creo que hay que ser también taxativos. No ha existido un fraude electoral en Bolivia y esta justificación discursiva política pues ya no tiene su razón de ser y hay que decirlo al mundo, ya que actualmente se vive todavía en la burbuja política interna acá en Bolivia y la justificación tonta ya refutada de que hubo un fraude electoral en 2019, ¿no? Pues esto viene a reforzar todavía aún más la transparencia del movimiento al socialismo en el proceso electoral. Y, por supuesto, en clara oportunidad relativa de ganar nuevamente las elecciones a través del movimiento al socialismo, puesto que tanto Camacho, tanto Pumari, tanto Carlos Mesa y tanto Yanine Áñez fueron los que sostuvieron esta mentira generalizada al pueblo boliviano de que hubo un fraude electoral en Bolivia. Hoy todas las investigaciones han demostrado concluyentemente de que no existen las pruebas estadísticas, fácticas, técnicas que demuestren que ha habido un fraude en Bolivia, por lo cual no existió un fraude en Bolivia y esto hay que decirlo categóricamente a todo el mundo. Un abrazo gigante a toda Latinoamérica y por supuesto a Bolivia, a toda la patria grande también. Un abrazo gigante desde Bolivia. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un inmenso placer para mí poder estar con ustedes una vez más.
será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.